Bien, volvemos, muy bien. ¿Cómo me escuchas, Jocelyn? ¿Perfectamente? Sí, dicen todo bien. Ya, muchas gracias. Les decía, mientras se van conectando los demás, hemos realizado todo el recordatorio de lo que en algún momento vimos un pantallazo de los 3 últimos sistemas de pensiones para poder entender en qué consiste la compensación de cotizaciones. ¿Ya? Ahora, acá estoy encontrando un error de escritura. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice dónde está el error? ¿Han percibido el error, chicos, o no? Ahora sí. ¿Alguien percibió ese errorcito de ortografía o de falta de alguna letra o no? ¿Qué decía hace rato en el título? ¿Nadie advirtió? La Z le hice, compensación decía. La Z, ¿y qué más? Faltaba la N, Liz. Ah, muy bien. Muy bien. Yo recién advertí en la segunda. Ah, claro, quitamos el compartir la diapositiva, pero ya compensación decía y estaba con Z, ¿no? Cotización. Debemos entender al término cotizaciones como a los aportes que los trabajadores realizan, chicos. ¿Ya? Como los aportes que los trabajadores realizan. Se denomina aportes, se denomina cotizaciones indistintamente cuando se habla de pensiones. Claro que el término cotización también es muy utilizado en el área de seguros, ¿cierto? Has cotizado tu aporte, has cotizado, has pagado tu prima, también se le llama en el tema de seguros, ¿ya? Entonces, ¿por qué se hace esta compensación de cotizaciones? ¿Por qué se hace este reconocimiento de cotizaciones del antiguo sistema al nuevo? Porque es dinero de los trabajadores. Porque es dinero que se descuenta de su salario. Porque es el fondo de ahorro que les va a servir, cumplidos los requisitos más adelante, les va a servir para poder tener su renta de jubilación. ¿Sí? Para eso les va a servir. Pero acá vuelve a nacer una cuestionante, ¿no? ¿Y qué pasa? No todos han aportado al sistema antiguo el mismo número de aportes a la vez. Es decir, yo si hubiera aportado, digamos que aporté desde el año 94, de 100, ¿no? Y Marco aportó recién el año 96, junio del 96. Entonces no es la misma cantidad de aportes que yo hubiera realizado y Marco también hubiera realizado, pero no en el mismo número de aportes. ¿Cierto? Cada uno de los aportantes o de los asegurados al sistema de pensiones, chicos, tiene un número único de asegurado. Se llama NUA, para su cultura general. Eso no va a entrar al examen. Para su cultura general. NUA. Número único de asegurado. Pertenezca a la AFP Futuro de Bolivia, pertenezca a la BBVA Previsión. Único, un número único. Y aquí se va a desmembrar entonces, a raíz de la diferencia, porque no todos los trabajadores han aportado la misma cantidad de aportes, se va a desprender lo que vamos a ver en este momento. Ahí está. Ahí está. ¿No? La compensación de cotizaciones, y aquí sigue el mismo error, ¿no? La compensación, alguien está activando su micrófono de rato en rato, no sé si se está descuidando. La compensación de cotizaciones, chicos,
se va a dividir en dos grandes grupos. Compensación de cotizaciones mensual, ¿ya? La compensación de cotizaciones mensual y la compensación de cotizaciones por única vez o pago global. Ahí está, ya está arreglado. Qué raro que el título se desconfigure y todo lo demás esté bien escrito. ¿Ya? ¿En qué consiste la compensación de cotizaciones mensual? A ver, ¿quién tiene algún familiar, abuelito, papá, amigo, tío, tía, que ya cobre su renta de jubilación? ¿Cada cuánto cobra? ¿Cada cuánto cobran? ¿Nadie? Nadie, chicos. Nadie se ubica cada cuánto cobran. ¿Cobran cada año, cada mes? ¿Cómo cobran? ¿Cómo cobran la renta de jubilación, chicos? ¿Nadie tiene algún familiar, abuelito que cobre? Nadie, chicos. O sea, ¿cómo, cada cuánto se cobra la renta de jubilación? A ver, un criterio. Luz, ¿cada cuánto cobran la renta de jubilación los jubilados? ¿Nos copias, Luz? ¿Estás por ahí? Sí, licenciado, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, licenciado, yo suponiendo que sería cada mes, Exactamente, supongo. exactamente. Por eso la compensación de cotizaciones mensual, ¿sí? Nos está diciendo de aquellos cobros de jubilación que se van a hacer de manera mensual. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos para aquellos que van a cobrar o van a pedir el reconocimiento de una mensualidad de jubilación mensual? Estas personas van a solicitar al SENACIR que reconozca y transfiera a su nueva cuenta en la AFP todo el monto de aportes que han realizado anteriormente o antiguamente al SENACIR. Y ese reconocimiento y transferencia no solo debe ser hecho de los aportes como tal, sino también de los intereses y las utilidades que ha podido ganar ese dinero mientras ha estado en fondos del SENACIR. Yo por el sueldo que gano cada mes se me ha podido descontar y he aportado, por así decirlo, 500 bolivianos. Pero esos 500 de que tras mes he ido aportando han generado un capital y ese capital ha generado intereses o utilidades. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ser transferido a la AFP. ¿Para qué? Para que yo pueda solicitar el pago de mi jubilación, que espero sea mensual. Pero ¿cuándo voy a poder, ¿cuándo voy a poder optar o cuándo voy a poder solicitar un pago mensual?
Fíjense lo que dice el inciso A, compensación de cotizaciones mensual. Es pagadero en bolivianos, lógicamente, continúa siendo así, con mantenimiento de valor anual, los réditos o intereses que ha podido ganar. De valor mensual y vitalicio, la jubilación es vitalicia, es hasta el día que fallezca él asegurado. A personas con 60 o más aportes al sistema de reparto. Lo que quiere decir que los trabajadores que hayan aportado al SENACIR un mínimo de 60 aportes o más, ¿cierto? Pueden pedir la compensación de cotizaciones mensual. ¿Qué quiere decir? Pueden pedir el pago de su jubilación mensual porque se considera que con un mínimo de 60 aportes o más realizados al SENACIR, les alcanza para poder gestionar su renta de jubilación mensual. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con aquellos que no han logrado aportar hasta que el SENACIR cese operaciones? El número de 60 aportes o más. Conforme dice el inciso B, la compensación de cotizaciones única o pago global se llama, ¿no? Es pagadero en una sola vez. En bolivianos, también con el mantenimiento de valor, utilidades, intereses, a personas que hayan aportado menos de 60 cotizaciones al sistema de repartos. ¿Por qué se llama compensación de cotizaciones en pago global? Porque se hacen números y se considera que los que mínimamente no hayan logrado aportar al sistema antiguo 60 aportes, no les va a poder alcanzar esa cantidad de dinero más lo que haya podido aportar en las AFPs para gozar de una jubilación mensual. Porque no ha logrado ganar en suficiente tiempo la cantidad de utilidades suficientes para poder pagar esta jubilación o compensación de cotizaciones mensual. Entonces, ¿qué hace la AFP? Agarra todo ese dinero y se lo devuelve, le paga en una sola partida. Le dice pago global, aquí está. Todo lo que has ahorrado y que debía de darte yo mensualmente, pero no alcanza, ¿no? Te devuelvo todo con el valor, con el mantenimiento de valor, con todo. A eso se llama pago global. Muchas personas han accedido a ello. ¿Ya? Muchas personas. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? En términos muy claros, para que no se confundan, estamos frente al tema de compensación de cotizaciones que tiene que ver con los aportes que un trabajador haya podido realizar al sistema antiguo llamado SENACIR, al sistema de las AFPs que actualmente sigue en funcionamiento y al sistema de la gestora integral de pensiones que próximamente va a entrar en funcionamiento total porque las AFPs se van a ir. ¿Ya? El fondo del tema es ¿qué pasa con los aportes que un trabajador ha realizado al sistema antiguo? Está realizando al sistema nuevo, ¿cierto? Los pierde, le devuelven, el Estado se lo agarra, como dicen vulgarmente, el Estado se lo va a agarrar. ¿O es que se mantiene para el trabajador a efectos de generar su renta de jubilación? ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gestora integral entre en funcionamiento total? Yo que estoy aportando a las AFPs ahora porque están vigentes,
voy a tener que hacer mi trámite de compensación de cotizaciones a la gestora integral de pensiones. ¿Por qué? Porque las AFPs, igual que se cesó o cesó funciones el SENACIR, de la misma manera va a cesar, se van a ir las AFPs. Entonces yo voy a hacer el trámite de que todos los aportes que estoy haciendo a las AFPs ahora sean reconocidos, sean transferidos a la gestora integral de pensiones. ¿Para qué? Para que pueda gestionar más adelante mi renta de jubilación. Si de pronto me alcanza o no me alcanza, se calculará en su momento. Si todos los aportes que he realizado me van a alcanzar para optar a una renta de jubilación, excelente. Pero si no he aportado lo suficiente, seguramente tendré que optar por el tema de el pago global. ¿Cierto? El pago global. ¿Alguna pregunta, chicos? Adelante, Vladimir. Entonces, como estaba diciendo, no sé si he entendido bien igual. Cuando se trata de la compensación de cotizaciones, si es mayor, si los aportes son mayor a 60, ¿no ve? Se queda en el sistema donde estaba haciendo soporte. En cambio, si son menor de 60, se transfieren, bueno, se le hace el pago de todo lo que ha aportado y se le transfieren al otro sistema, ¿no? En ambos casos, muy bien, gracias, Vladimir. En ambos casos, chicos, cuando hablamos de compensación de cotizaciones, los aportes que ha realizado el asegurado, el trabajador, están siendo transferidos, ¿no ve? Al nuevo sistema. Ya en el nuevo sistema, si yo he tenido 60 o más aportes al sistema anterior, perfecto, voy a poder optar seguramente por una mensualidad de jubilación. ¿Ya? Por una mensualidad. Pero si transferido y todo no he logrado, no había tenido más de 60 aportes, sino menos, entonces voy a poder optar por el pago global, que me devuelvan en un solo pago todo. ¿Me entienden? Entonces, el primero sería opcional, dice. No, primero es en función al número de aportes que se haga en la compensación de cotizaciones, lógicamente sujeto a los aportes que haya realizado el mismo trabajador. ¿Ya? ¿Está claro, Vladimir? ¿Me has entendido? No, Lisa, no lo he entendido. Uno más podría explicar, por favor. Ya, a ver. Vamos a asumir que un trabajador ha aportado al SENACID, ¿cierto? El SENACID cesa operaciones el 30 de abril del 97. Perfecto. El 1 de mayo del mismo año entran en operaciones las AFPs, las que actualmente están. Pero ese trabajador había aportado al sistema antiguo, al SENACID. Entonces, cuando esté llegando el momento de jubilarse, que es el momento en que lo hacen, ¿ya? En que lo hacen, el trabajador va e inicia el trámite en el SENACID para que sus aportes realizados ahí sean reconocidos y transferidos a las AFPs, a su cuenta de las AFPs. A eso se llama compensación de cotizaciones. Pero esta compensación de cotizaciones se divide en dos clases: la compensación de cotizaciones mensual y la compensación de cotizaciones en pago o de pago global, indistintamente. ¿Qué quiere decir? Que esos aportes que yo había realizado al sistema antiguo se van a juntar, se van a sumar con los aportes que he estado realizando también a las AFPs. ¿Y esto por qué? Porque si el 30 de abril del 97 ha cesado funciones el SENACID, eso quiere decir que yo no he dejado de trabajar en mi trabajo, ¿cierto? Mayo, me han pagado mi sueldo, me han hecho el descuento para mi aporte al fondo de pensiones, pero ya no ha ido al SENACID, ha ido a las AFPs, y así sucesivamente mes tras mes he ido aportando ahora a las AFPs.
pero quiero recuperar mis aportes del Senacid y por eso hago el trámite de compensación de cotizaciones cuando me esté llegando el momento de jubilarme, para que ese dinero que aporté al Senacid se junte, se sume a los aportes que estoy haciendo en las AFPs y me puedan calificar una renta de jubilación. ¿Cuándo voy a optar a la compensación de cotizaciones mensual? Es decir, para que me califiquen una renta mensual, cuando mínimamente al sistema antiguo había aportado 60 o más aportes. Si he aportado 60 o más, no hay problema, voy a contar con una jubilación mensual, vitalicia. Ahí no hay problema. Pero resulta, en otro ejemplo, que otro trabajador no había logrado aportar 60 o más aportes al sistema antiguo, sino que son 50. Ese dinero no es que se le va a quitar, se va a transferir también a las AFPs, más los aportes que hizo en las AFPs, ¿no? Se hace el cómputo y determinan que no le va a alcanzar para una renta mensual vitalicia. Ya dicen, no, es poco el aporte que ha hecho, no va a alcanzar en función al promedio de vida, lógicamente, en función al promedio de vida, ¿cierto? Entonces mejor le devolveremos todo el aporte que ha hecho. Y a eso se llama compensación de cotizaciones de pago global. Te lo devuelvo todito lo que has aportado porque no alcanza al sistema antiguo, no tienes más de 50 aportes, más al nuevo que estás aportando, no va a alcanzar para poder calcularte una renta mensual vitalicia. Entonces se lo devuelven todo su dinero en un solo pago, en una sola vez. A eso se refiere. ¿Está bien, Vladimir, ahora? Sí, Lice, ahora sí, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? Licenciado, una consulta. Adelante, Ariel, adelante. En el sistema antiguo se ha jubilado con el 100% y en este nuevo sistema de AFP se está jubilando con el 70%, ¿cierto? Cierto, con una excepción para los mineros que hace 4 o 5 años hicieron una revuelta para que se pueda nivelar a un mínimo. Ellos querían volver al 100%. Bloquearon, hicieron sus marchas, pero los mineros. Entonces, los mineros lograron que se nivele un mínimo de jubilación para aquellos que no podían alcanzar siquiera precisamente a esto de los aportes. Pero eso se ha hecho para los mineros, ¿ya? Esa es una excepción que se ha hecho. ¿Qué más, Ariel? Mi duda estaba en que si se hace la compensación de cotización del sistema antiguo al nuevo, ¿cuál va a ser el porcentaje que se le va a cancelar de jubilación? Porque en el sistema anterior estaba 100 y ahora 70. Exactamente. Pasa de que las AFPs están regidas, si ustedes quieren ahondar en ese tema, en un momento de descanso pueden verificar. Las AFPs, normativamente hablando, están regidas por la ley 1732, ¿ya? La ley 1732 establece para las AFPs todos los pormenores que deben cumplir con respecto a la administración del fondo de pensiones, con respecto a la administración de los aportes de los trabajadores. La regla dice que quienes cumplen con todos los requisitos, es decir, 65 años, estamos hablando de las AFPs, ¿no? 65 años, un promedio de 30 a 35 años de trabajo y aportes, lógicamente, podrán jubilarse con el 70% del total. Por eso es que mucha gente va a las AFPs, y me consta, porque es motivo de consulta acá en el despacho, y dice, no, tengo 66 años. Lógicamente no están acabados, ¿no? Totalmente. Dicen, sigo trabajando,
Y por mi bono de antigüedad, los incrementos salariales y algunas horas extras que me reconocen, mi sueldo es de 10.000 bolivianos. Por decir, un chofer de la alcaldía, así, textual. 10.000 bolivianos, pero gracias a los casi 30 años de trabajo que tengo. Perfecto. He ido, doctor, dicen, a la AFP, ya he hecho mi trámite de compensación de cotizaciones. Aquí está mi certificado. Cuando los trabajadores hacen el trámite de compensación de cotizaciones, llega desde la ciudad de La Paz, que es la central del Senacid, un certificado de tamaño media carta. Las letras y los signos son de color verde en un fondo color tierra, un papel color tierra, digamos, ¿no? Entonces dice, aquí está, y me han compensado este monto, llega un monto ahí en una casillita. Entonces he presentado a la AFP para que este monto se sume a los aportes que tengo en las AFPs. Yo gano 10.000 bruto, o sea, total ganado, y mi líquido pagable llega a ser 8.800, por así decirlo. Pero me lo calculan en la AFP, en caso de que yo decidiera jubilarme, y me calculan una suma de 4.500. Y la pregunta de Ariel es atinada porque dice, ¿cómo se calcula este 70%? ¿Cierto? ¿Cómo se hace esto? O sea, el 70% ¿de dónde? Tiene toda la razón. Y el cálculo es individual. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma antigüedad, el mismo monto de aportes cada mes. Todo está en función al salario que ganan. La ley 1732, que regula el manejo de las AFPs, ha establecido una serie de tablitas como se le quiera llamar, con el que calculan la densidad de aportes, densidad de edad, la sumatoria, y hay una fórmula que se utiliza para poder sacar. Por eso es que aún un trabajador haya cumplido con todos los requisitos, asumamos, si el 97 ha ingresado en operaciones la AFP, en 30 años estamos hablando del 97, 2007, 2017, 2027. 30 años. Solo en el sistema de la AFP, ¿no? Sin contar con el Senacid. Por eso que no hay jubilados puros en este momento que puedan decir, a ver, mi total ganado a la fecha es 10.000 y me estoy jubilando con el 70% que sería 7.000. ¿Me dejo entender? No hay todavía. Por eso les decía que el periodo de sostenibilidad financiera y económica de las AFPs, cuando estas llegaron y cuando el gobierno de turno establece la normativa, era de 30 a 35 años, de 25 a 30 años como techo máximo 35 años de sostenibilidad. A la fecha han transcurrido ¿cuántos años? 97, 2007, 2017, 20 años. 18, 19, 20, 21, 24 años recién, y hace años que se ha promulgado la ley 065 que establece el 2011, si mal no recuerdo, o el 2015, que establece que el sistema de pensiones pasa nuevamente a manos del Estado, con nuevos requisitos. Que ya se está aplicando una jubilación con el nuevo sistema de pensiones, la respuesta es que sí. ¿Pero en función a qué? A quienes tenían bastante aportes en el Senacid, han hecho la compensación de cotizaciones a las AFPs, ¿cierto? Y les alcanza el ahorro suficiente para poder jubilarse con esta otra normativa. Tendríamos que tener a un trabajador puro, si vale el término, que solamente haya aportado a la AFP, cumplir los 30 o 35 años para establecer un porcentaje así, con números fáciles como estamos haciendo. Mi total ganado a la fecha son 10.000. Cumplo con todo lo que establece la norma para las AFPs para jubilar, y el 70% es 7.000. Por tanto, me debo jubilar con 7.000. Pero no hay, porque genera una variación
esta compensación de cotizaciones cuando uno pide sus aportes de las AFPs sean sumados a los aportes que tiene la AFP. Por eso les decía, van a ver especialmente profesores y algunos otros dependientes, viejitos ya todavía yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque si bien tienen edad, les falta el promedio, el término medio de los años de cotizaciones, de los años de trabajo. O otro dato que también influye, Ariel, y para todos los que estamos en clase, es que no todos han ganado el mismo sueldo, no todos han ejercido las mismas funciones. Hay cargos jerárquicos que sus aportes son buenísimos, pero hay cargos también menores, mínimos, serenos, porteros, peones, ¿cierto? Que han entrado con un mínimo nacional. ¿Cuánto era el año 97 hacia atrás los mínimos nacionales? 220, 250 bolivianos, 315, 400 bolivianos. El año 96, si mal no recuerdo, el mínimo estaba por los 400, casi 500 bolivianos. Entonces, ¿cuánto aportaban? Si mi total ganado era 500 bolivianos el año 90 y tantos, aportaba el 12,71%, por así decirlo, era algo así como 56, 57 pesos. ¿Se dan cuenta? Ahora es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque si mi sueldo es, a ver, el mínimo nacional se mantiene en 2.164. Perfecto. Si de ahí le saco el 12,71% nada más, ¿no? A ver, vamos a jugar. 2.164 por el 12,71%, estoy aportando 275 bolivianos a mi fondo de ahorro previsional. ¿Cierto? A mi fondo de ahorro previsional. Entonces, todos esos aspectos han generado que en la norma se introduzcan unas tablitas, densidad de aportes, densidad de edad, densidad de aquello, y se haga con una fórmula, ¿no? El cálculo de la renta de jubilación. Que si ustedes gustan, al final de terminar el último tema, podemos compartir, no me hago ningún problema, para que sepan cómo se saca, ¿no? Cómo se saca una posible renta de jubilación. Si les parece, no hay ningún problema por mí. Como el tema es de ustedes troncal, ¿no? Ese cálculo lo hacemos con la carrera de Derecho, con los abogados, para que sepan, ¿cierto? Pero si ustedes quieren conocer, no hay problema, chicos. Podemos aprovechar una última clase para poder conocer cómo se calculan y de pronto ustedes puedan ser el medio para que en casa también, a ver, si tienes esto, abuelito o papá, más esto que tienes, a ver, te lo calculo, más o menos, si ahora decides jubilarte, estarías haciéndolo con tanto. Se van a espantar. No, un cliente que pasó, les digo que en 10,000 bolivianos y está su total ganado con casi 30 años, cuando hace la compensación de cotizaciones, lleva a la AFP, suman ese dinero y le salen con que su renta de jubilación sería máximo 4,000, 4,500 bolivianos. Ahí, por ejemplo, ya no podría hablar dónde está el 70%, ¿cierto? Claro, pero debemos tomar en cuenta que los aportes que se hizo al Senacid aquellos años eran sobre salarios mínimos, ¿no? Bajos. Y que cuando llega a las AFPs en 97 en mayo, empieza a aportar, que también eran bajos los salarios. A ver, el 2000, ya en los años 2000, a partir del 2006, 2007, es donde los mínimos nacionales se van disparando un poco en relación a lo que antes se pagaba. Antes había años, y bueno, están en los datos estadísticos, tampoco voy a decir que me consta, porque esos años yo era pequeño niño, ¿no? Pero en el estudio de la materia, pues eran mínimos hasta el 2007, 2006, 2008, recién que empiezan a aumentarse de manera gradual los mínimos nacionales, un poquito más, cada año un poquito más. Actualmente estamos con 2.164. Y en los datos estadísticos de Latinoamérica, Bolivia es uno de los países, está dentro uno de los países
que mejor salario mínimo nacional tiene. ¿Sí? Cuba, por ejemplo, han hecho una comparación de que el mínimo nacional es un cambio al peso boliviano y al peso, al dólar, de $20, el salario mínimo nacional. Si nosotros transformamos esos $20 a nuestra moneda, estamos hablando de 130 y tantos bolivianos. Imagínense. Entonces a Bolivia, según los datos estadísticos, se la cataloga como que tiene uno de los mínimos nacionales ponderables dentro de lo que es América Latina. ¿No? ¿Sí o no? ¿Está bien, Ariel? Sí, licenciado. Gracias. ¿Ya? No, gracias a ti por tu pregunta, muy interesante. Bien, chicos, ¿alguien más? Bien, aprovechando que tenemos 3 minutos, ustedes saben que el día lunes, debido a problemas técnicos, no los copiaba, no tenía el retorno de su audio. Ustedes me escuchaban, pero yo no. Entonces, habíamos quedado en reponer la clase, ¿cierto? Es posible que como la anterior vez lo hagamos el sábado a las 7 de la mañana. Así nos liberamos porque se nos vienen las últimas clases este mes y vamos a estar pendientes de ya del examen final. Puedo sacrificar la hora de su sueño que tienen, aunque muchos trabajan seguramente y se levantan mucho más temprano, ¿no? O aplico lo que dice el lema de que el silencio, quien calla otorga. Normal, dice. Sí, ¿Sí? Lisa. ¿Es posible, chicos? Sí, Lisa. Porque ustedes no tienen tiempo en la noche, ¿no? Algunos pasan clases, entiendo. O pueden en la noche tipo 8 en un segundo periodo nocturno. Dice, si reemplazamos el viernes a las 7 de la mañana. Viernes, Sí, Lisa. ¿qué dicen los demás? Yo les decía sábado porque creo que tuve bastante asistencia el anterior sábado con respecto a la clase que depusimos. No dicen nada los chicos. El silencio otorga entonces, ¿no ven? Ya, ¿Qué yo sea les voy a sábado, avisar. Lisa? Adelante, ¿qué dices? ¿Qué dices, Sandra? Ah, no, dije que era sábado. Ya. Sábado, Lisa. Ya, Sí, ya Lisa. chicos, les voy a... quedaremos de una vez para el sábado, ya, de una vez, así como la anterior clase. Para el día sábado a las 7, les mando en la misma modalidad el link y todo aquello. Y les voy a agradecer porque ya después tenemos, la próxima semana es 15, tendríamos clases el 15, el 17, y no sé si nos van a habilitar el 22 más, sí, el 22 y el 24, porque el 29 ya empiezan los exámenes finales. Estimo que entre el 20 y tantos ya es la última semana de avance de materia, ¿cierto? Prácticamente ya estamos, ya estamos en la parte final. Estos son los últimos temas, ¿no? Y así tenemos el tiempo suficiente para poder prepararnos para el examen final. Entonces, muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Y nos estamos viendo el día sábado a las 7 para la reposición de la clase, ¿ok? Buenos días, jóvenes, que les vaya bien. Listo, Lisa. Chao, chao, chicos. Chao, chao.